desde hoy y en este caso hasta el viernes en la ciudad de Montecaseros. Tiene que ver con el segundo encuentro de áreas protegidas del río Uruguay, que obviamente contará con la participación de representantes de esta famosa suerte de esta microrregión que se arma entre la Argentina, el Uruguay y el propio Brasil, obviamente para preservar la biodiversidad con un desarrollo que implique también una mejora. En este caso le damos la bienvenida a Federico Granato, que es presidente de la Administración de Parques Nacionales y gentilmente nos atiende. Hola Federico, ¿cómo estás? Buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, y queriendo conocer un poquito más de qué se trata todo este trabajo que vienen realizando y que bueno, que va a tener este encuentro puntual también ahí en la zona del río Uruguay. Federico, ¿nos escuchás? ¿Nos recibís? Sí, exactamente. Desde el día de ayer se viene llevando a cabo el encuentro que, como bien describían, ¿no? Estamos teniendo inconvenientes para recibirte, sí. A ver ahora. A ver, ahí. Ahí te recibo un poquito mejor. Sí, se estaba cortando un poquito. Ahí, vamos de vuelta entonces. Bueno, muchas gracias. Sí, les decía que el día de ayer se viene llevando a cabo el encuentro de áreas protegidas con presencia de los 3 países, de Argentina, con autoridades nacionales en nuestro caso, pero de Corrientes también y de Entre Ríos, pero llevado adelante sobre todo desde parques nacionales, porque ahora tenemos la nueva reserva de la defensa ahí en Montecaseros, y con autoridades de Uruguay y Brasil en esta búsqueda de trabajar en conjunto. Una zona que, si bien desde la frontera, digamos, de países son distintas jurisdicciones, sí, en términos ambientales es una sola, y poder trabajar juntos nos ayuda a cuidar mejor y a que la gente lo pueda disfrutar también, ¿no? Y Federico, en ese sentido digo, ¿cómo es el trabajo entre los 3 países pensando esto, ¿no?, que mencionaste recién, que por ahí quizás en cuanto a fronteras cada estado tiene sus límites, pero en niveles ambientales compartimos prácticamente todo, digo, fauna, flora, especies, hasta incluso enfermedades que provienen del medio ambiente y que terminan teniendo impacto también en cada uno de los países? Digo, ¿cómo viene siendo el trabajo a nivel regional entre cada uno de los estados? Exacto, sí, es como vos decís, se llama un corredor, ¿no? Que une en este caso distintas áreas protegidas de distintos países, pero que en términos ambientales está todo conectado. Entonces, es importante tener estos espacios donde nos podamos encontrar y acordar pautas de manejo en común, y sobre todo este encuentro tiene un enfoque muy particular en cuanto al turismo, ¿no? A lo que se llama el uso público, que es una de las principales fuentes de trabajo que generan las áreas protegidas, los parques nacionales, que tienen que ver con esto, ¿no? Con que la gente pueda visitar los parques, pueda disfrutarlos, pueda conectarse y entender la importancia de cuidarlos, pero sobre todo también que generan trabajo en toda la gente del entorno, y de esa manera entonces podemos generar un desarrollo sostenible a partir de la conservación. Federico, en ese sentido, ¿sentís o ves que el tema está más en agenda, que a la gente le importa más? Justamente ahora con todo esto de las inundaciones acá en Corrientes, sería como una consecuencia, ¿no? Y pensar en las cuestiones medioambientales, de cómo podemos pasar de una sequía tremenda a unas inundaciones y de cómo eso es cíclico. Pensando en, ¿la gente le importa más o no sentís que eso haya cambiado? Mira, sí creo que se toma más conciencia, y vos lo decías muy bien, en Corrientes mismo tuvimos hace un poco más de un año incendios muy fuertes, agravados obviamente por la sequía, y cómo eso predispuso a todo el entorno natural, en el caso del Parque Nacional Iberá. Y hoy, al poco tiempo, estamos en el otro extremo, empezando a padecer inundaciones. Eso habla de un cambio climático que hace que las corrientes que por ahí sí eran habituales del niño o de la niña, en este caso sean mucho más intensas,
que lleven a situaciones más extremas. Y creo que eso la gente lo ve y lo percibe, aunque curiosamente, bueno, ayer de vuelta la candidata a vicepresidenta Villarroel sigue hablando de defenestrando los parques nacionales, o el mismo Milei, que ha negado la existencia del cambio climático. Bueno, uno lo que percibe es que la gente eso sí lo ve, lo entiende, y además no necesita que ya se lo diga ningún científico desde ningún lugar, sino que lo vive cotidianamente con olas de calor que son fuera de toda normalidad, o situaciones muy extremas, como por ejemplo las crecidas del río en Iguazú recientemente, que obligaron a cerrar el parque. Bueno, los fenómenos se repiten en Argentina y en todo el mundo, y negar ese problema creo que es la peor respuesta que podemos tener, ¿no? Después uno puede decir, bueno, tenemos que crear más parques, menos parques acá o allá, o trabajar de distinta manera, pero negar el problema me parece que es peligroso, porque va a seguir estando y va a seguir afectando. Ayer justamente leía un poco algunas noticias vinculadas a que este mes de octubre fue el más caluroso del que se tenía registro, y este título se viene dando prácticamente desde el mes de julio, que ya hemos tenido un promedio de temperaturas un poco más elevadas de lo habitual, con lo cual habla de esta ya presencia de un calentamiento global que ha ido cambiando, que muchos dicen de ebullición global. En cuanto a la agenda de trabajos, objetivos que se hayan planteado en función de esto, hoy por dónde pasa, la educación ambiental, ¿sigue siendo la instancia que tenemos que reforzar, o ya hay que ir pensando en otras cuestiones? Creo que son varios aspectos. Vos lo mencionabas muy bien, que los récords se van constantemente superando, sí, desde que haya registro, que estamos hablando según el caso, ¿no? Pero alrededor de 100 años, más o menos. Y nosotros, por lo menos desde Parque Nacional, estamos comprometidos con la agenda de lograr que para el 2030 exista un 30% de nuestra superficie que esté protegido, sea como parque nacional, parque provincial o con alguna medida similar, que permita resguardar muestras representativas de los ambientes que tiene nuestro país, y que ellos estén conectados y con lo que se llama implementación, ¿no? En eso, por supuesto, no puedo dejar de volver al punto anterior de que tienen que ser políticas de Estado. Claramente. Lo han sido en nuestro país por más de 120 años. Siempre digo lo mismo, el gobierno anterior uno no coincide en muchos aspectos, pero no puedo dejar de destacar que también tenía una política activa de creación de áreas protegidas, y eso es algo que nos permite, más allá de algunas diferencias, sostener como país y como humanidad, ¿no? Ir pensando en un desarrollo. Entonces, creo que hoy el avance de la tecnología y de las distintas formas de producción y de consumo llevan al mundo a una situación crítica. Bueno, creo que tenemos que repensar modelos de desarrollo. Como decía antes, creo que las áreas protegidas tienen algo que aportar en ese debate, que es justamente la posibilidad de conservar y de generar fuentes de trabajo desde otro lugar, más vinculadas al turismo, sin impacto sobre la naturaleza, y que nos permite también tomar conciencia del lugar que ocupamos en el planeta. Y un poquito, ¿hay espacio para eso en estos encuentros? Pienso rápidamente en lo que hablábamos al principio, ¿no? De ser un gran corredor que prácticamente compartimos entre los tres países, tener la posibilidad también de articular políticas, unificarlas, aunque por ahí haya criterios distintos, imagino, por la realidad de cada uno de los estados, pero ¿también está el espacio para discutir esto? Sí, tal cual. De hecho, se hablaron de la posibilidad de pensar otras figuras transfronterizas, como una reserva de biosfera trinacional, que sería una novedad, y encontrar formas de trabajar que nos encuentren, y sobre todo espacios donde podamos definir en conjunto de qué manera articular, ¿no? Yo lo digo con todo respeto por el hermano país de Brasil, sí, pero cuando estuvo Bolsonaro, que obviamente tenía un discurso contrario al cuidado del ambiente y con distintas expresiones, era muy difícil la articulación, y no era un problema político, se convertía en un problema ambiental y en un problema directamente para la supervivencia de la gente. Ahora, poder tener un espacio donde nos juntemos, donde pensemos de qué manera vamos a seguir trabajando, incluso si hay necesidad o oportunidad de crear nuevas áreas o de pensar cómo vinculamos las existentes, es una buena noticia, y la celebramos y trabajamos
trabajamos activamente por eso, ¿no? Digo, Federico, ¿hay un seguimiento? Imagino que sí, pero aunque parezca hasta obvia la pregunta, creo pertinente para entender más o menos cómo, si es que ha ido cambiando también en la Argentina la composición de las reservas, los bosques. Digo, ¿se trabaja en eso, se observa esto pensando en todo lo que hablábamos antes? Bueno, nosotros lo que sí medimos y con buen resultado es la ampliación de lo que se llama el sistema de áreas protegidas, ¿no? Todos los parques, reservas que existen, que en el último periodo, este último periodo de gobierno, hemos creado en total 15 nuevas áreas entre parques nacionales, reservas de todo tipo, y eso permitió sumar más de 1 millón de hectáreas al sistema que tenía 4.300.000 hectáreas para redondear. Ahora pasaba a más de 5 millones y nos permite, sobre esos lugares, por supuesto, hay una mayor protección de, sobre todo, para explicarlo brevemente, la principal causa de pérdida de biodiversidad, de extinción de especies de todo tipo, es la fragmentación y la pérdida de hábitats. Es decir, cualquier especie que tomemos, si no tiene el hábitat donde vive, las condiciones que necesita para vivir, esa especie está destinada a la extinción. La creación de áreas protegidas resguarda justamente los hábitats y permite que poblaciones que por ahí venían en decadencia o con peligro de extinción se vayan recuperando, y bueno, y también sucede en el mundo, en lo vegetal, ¿no? Que también se recuperan los bosques y demás. Después, bueno, por supuesto, hay sucesos que son propios de la naturaleza, como incendios, sí, claro, o las sequías o demás, que eso también en algunos casos pueden ser parte de los ciclos de los distintos ambientes, pero el hecho de tener, por ejemplo, pasó en Iberá, ¿no? El incendio afectó distintos espacios, ¿no? Pastizales o montes, etcétera. Si eso no estuviera protegido y después que pasó el fuego entraran vacas o se realizara algún tipo de obra o emprendimiento inmobiliario o lo que sea, sí, ese ambiente no se recuperaría. Claro. El hecho de que sea un parque nacional permite que el mismo suelo se vaya recuperando en su proceso natural, y entonces el pastizal vuelva a aparecer y con el tiempo el monte también volverá, y eso es lo que permite un área protegida, ¿no? Que la naturaleza vaya recuperándose, y en algunos casos también nosotros colaboramos de manera activa, por ejemplo con plantaciones o con trabajos de recuperación de algún tipo de ambiente que por ahí lo necesita y es fundamental para otras especies. Federico, finalmente entonces este encuentro se va a estar desarrollando hasta el viernes y existe la posibilidad de que salga algo que vincule por lo menos políticas de conservación entre los tres países, digo, entre Argentina, Brasil y Uruguay. Sí, tal cual, hasta el viernes seguimos y bueno, y la idea es que las conclusiones también nos dejen proyectos para seguir trabajando y mejorando la conservación del lugar, así que bueno, quedan un día y moneda de trabajo, así que en eso estamos. Federico, gracias, te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Hasta luego.